Ok, en esta demo haremos una creación de arreglo de disco 0, 1 y 5, que es el más comúnmente utilizado. Además de eso, haremos la creación de discos espejos del sistema operativo. Primeramente nos vamos con el primer paso que tenemos que hacer es agregar almacenamiento, o para ello una controladora SCSI. Nos vamos a nuestra máquina virtual, vamos a almacenamiento y agregamos en este icono la controladora SCSI. Luego que tenemos la controladora SCSI, procederemos a agregar los discos, el cual para esta demo lo haremos de 10 GB y le pondremos un nombre a los discos. Vamos a poner así, de esta forma, a nuestro primer disco HD1, o sea, de 10 GB. Lo vamos a crear como BMD. Le damos crear, reservado dinámicamente, le damos crear y ahí está nuestro primer disco. Agregamos nuestro segundo disco, lo haremos del mismo tamaño que hemos creado el anterior, así deben de ser, de lo contrario no se podrán configurar ningún arreglo. Agregamos el disco 2, vamos a poner nuestro segundo nombre, igual, si lo ven, igual tiene que crearse igual como creamos el primero, como BMD. Le damos crear y ahí tenemos nuestros dos discos. Ok, ahora que están creados esos dos discos, vamos a arrancar nuestra máquina virtual de Windows 2008. Esperamos un momento mientras nos da el permiso de entrada. Arrancamos el servidor. Le damos entrada. Ponemos nuestra contraseña. Pues de aquí dice que el periodo de Windows ya expiró, pero vamos a tratar de continuar a que nos deje hacer la configuración de los discos, ya que tenemos una versión de prueba. Y aquí vemos que prácticamente nos aparecen dos discos que vamos a inicializarlos de manera lógica. Ahí están los dos discos, le damos a aceptar y aquí están prácticamente los dos discos que acabamos de crear. Nuestro siguiente paso nos dice que en el administrador de equipo busquemos los dos discos, y son los que ya tenemos acá. Luego dice que visualicemos los discos, que los observemos, y dice que hay que convertirlos a dinámicos. Para convertirlos a dinámicos hacemos clic derecho sobre el volumen que nos está mostrando aquí y lo convertimos en dinámico. Vamos a seleccionar a los dos discos y los dos discos los vamos a convertir a dinámico. Si ustedes ven, ya se muestran como dinámico. Aún aparecen marcados de color negro. Debe mostrarse en el sistema de conversión de los discos dinámicos. Ahí los tenemos ya convertidos. Luego procederemos a observar el color de los discos, se mantiene siempre negro. Ahora dice crea un disco simple, haciendo clic derecho nuevamente en el volumen entre el primero. Entonces me están diciendo que sobre este disco vamos a hacer un nuevo volumen y es un volumen simple. El volumen simple nos lleva a un asistente y nos dice que este asistente nos va a ayudar a crear los discos. Un volumen simple solo puede estar en un único disco, o sea que simplemente vamos a configurar el disco 1, el espacio máximo que tiene, el espacio mínimo de disco. Le vamos a dejar el tamaño máximo, que es de los 10 GB con el que hemos creado. Aquí nos dice qué letra va a agregar a ese volumen. Lo vamos a dejar bajo el mismo nombre. Lo vamos a proceder al, formateo. Aquí dice cómo le vamos a poner a ese nuevo volumen. Le vamos a poner el nombre de disco, que es el 1, el espacio máximo que tiene, el espacio mínimo de disco. Le vamos a dejar el tamaño máximo, que es de los 10 GB con el que hemos creado. Aquí nos dice cómo le vamos a agregar a ese volumen. Lo vamos a dejar bajo el mismo nombre. Lo vamos a proceder al formateo. Aquí dice cómo le vamos a poner
la nueva etiqueta de cómo se llama ese disco, démosle igual, pongamos ese mismo nombre, le damos finalizar. Observemos que el disco 1 ya está configurado de manera simple y el nuevo volumen de la etiqueta, como lo vimos, HD1 José. Ahora dice que creemos un volumen distribuido tanto con el disco 1 como con el disco 2. Veamos si nos permite crear el volumen distribuido. Creo que no, porque para crear el sistema distribuido, que es el arreglo 0, necesitamos tener 2 discos. ¿Qué tenemos que hacer para construir eso? Vamos a deshacer el volumen simple que habíamos creado y nuevamente volvemos a tener disco 1 y disco 2 de forma dinámica, de la misma forma. Ok, le hacemos clic derecho nuevamente en el disco 1 y dice hacer un volumen distribuido. En el asistente nos dice que el volumen distribuido está formado por un espacio en disco más de un disco. Crea un volumen cuando necesita un volumen con mayor espacio al de un único disco. Podrá extenderlo si le agregamos más espacio en otro disco. En este caso tenemos 2, por lo tanto este volumen distribuido, que es el arreglo 0, se utilizarán esos 2 discos. Claro, para poder hacer ese tipo de arreglo necesitamos agregar a este disco a la distribución y nos dice que el tamaño total de megabytes va a ser de 20 GB, 20 megas. El espacio máximo van a ser 10 GB y la selección de la cantidad de espacio. ¿Por qué? Porque es un sistema distribuido. Le damos siguiente, lo vamos a dejar en el mismo drive E y ahora pues vamos a hacer lo que hemos usado los 2 discos, tanto el primero como el segundo. Entonces le vamos a poner a esto, le vamos a poner así, volumen distribuido. Le damos siguiente para finalizar. Observemos, el volumen distribuido están bajo el mismo drive, que en este caso es el drive E. Hoy vamos a ver al explorador y vemos que aquí están 10 y 10. Veamos cómo nos va a mostrar el explorador de disco en el equipo. Dice que tenemos 19.9, que significa que se convierte en un solo volumen. Estamos hablando que tenemos 19.9 GB, significa que los 2 discos se convierten en un solo volumen, haciendo una distribución total de ambos. Regresamos a la administración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar los volúmenes. Para hacer nuestro siguiente arreglo. Ahora vamos a hacer un arreglo de disco seccionado. Veamos qué nos dice el arreglo de disco seccionado. Veamos que cuando eliminamos los volúmenes, estos vuelven a ser básicos. Aquí podemos hacerlo de 2 formas. Ya sé que para hacer el siguiente arreglo, estos discos tienen que estar de forma dinámica. Lo podemos hacer de 2 formas. O lo hacemos haciendo clic derecho sobre ambos discos o sobre este disco y los convertimos en dinámicos de esta forma, o durante el arreglo también el sistema nos va a hacer que estos 2 volúmenes se conviertan en dinámicos. Lo vamos a dejar así y veamos que nos va a solicitar que estos se conviertan en dinámicos durante el proceso. Vamos a dejarlo seccionado. Nos dice que un volumen seccionado almacena los datos en secciones de 2 o más discos y le proporciona un acceso más rápido a los datos en comparación con volumen simple o distribuido, que significa que en el simple era un solo disco, en el distribuidor eran 2 discos, que era el arreglo 0, sin embargo los datos se destruían en el mismo disco y podían hacerse almacenado. Aquí dice que lo podemos seccionar, así que lo podemos dejar en uno o el otro disco. Veamos
igual que el proceso destruido, que el arreglo destruido, tenemos que agregar los discos. Nos dice que el volumen total son 20 GB, el espacio máximo disponible son 10 GB y la cantidad de espacio en gas son 10 GB. Ok, veamos, agregamos el mismo drive que ya tenemos, decimos que va a ser un volumen seleccionado. Damos siguiente, vamos a finalizar. Si ven, aquí nos dice que los discos van a ser convertidos a dinámicos. Si los discos que hubiera dinámicos no podrán iniciar ningún sistema operativo e instalar los volúmenes de los mismos. Significa que aquí no podemos instalar sistemas operativos. Le damos que sí. Observemos. Si ven, el volumen seleccionado siempre quedó en el volumen E, pero ustedes ven, son diferentes colores para cada uno de los que vamos viendo, para cada uno de los arreglos. Veamos ahora qué nos dice el Explorer. Nos muestra igual los mismos 20 GB que en el sistema destruido. Significa que en seccionado igual nos vuelve a dejar el mismo espacio. Vamos a volver a regresar al área de seccionados y vamos al siguiente. Dice que repitamos el paso. Vamos a eliminar nuevamente el volumen para pasar a nuestro último paso de esta sección de arreglo de discos. Dice que ahora vamos a crear un sistema reflejado. Este es el arreglo 1, si no me equivoco. Veamos qué hace el reflejado o de mirror. Veamos. Lo agregamos. Si ustedes se fijan que el total del volumen va a ser de 10 GB, el espacio máximo va a ser de 10 GB y la cantidad de espacio son 10 GB. ¿Qué significa con esto? Regresemos. El volumen reflejado duplica los datos en los dos discos. Crea un volumen reflejado si desea mantener dos copias separadas de la información con el fin de prevenir la pérdida de información. ¿Qué significa? Que en este caso que hemos agregado estos dos discos, uno será el reflejo del otro, por lo tanto el espacio único disponible será de 10 GB porque el otro disco servirá como reflejo del primero para en caso de pérdida de información. Sigamos con el proceso, lo dejamos en el mismo drive E. Le vamos a poner aquí volumen reflejado, le damos siguiente, le damos finalizar. Se convierte en dinámico. Veamos qué hace, qué representa ahora o cómo se muestran los discos reflejados. Igual, ven, cambia de color y aquí dice volumen reflejado o comúnmente conocido como mirroring. Veamos que tenemos disco 1 de 10 GB y veamos que tenemos el disco 2 de 10 GB. Veamos ahora qué sucedió en el equipo. Veamos que ahora el disco que antes en los otros dos arreglos era de 20, ahora solo muestra uno que es de 10. ¿Qué significa esto? Que solamente en este disco se están almacenando los datos y el otro disco sirve de reflejo donde se están almacenando. Regresemos al volumen. Como ustedes podrán ver, ahí tenemos el volumen 1 o disco 1 y disco 2 reflejado uno del otro. Ok, procedemos a eliminar el volumen para pasar a nuestro último arreglo de disco, que es crear un arreglo 5. Si ustedes podrán observar, solamente tenemos dos discos. Pues para la segunda regla, para poder lograr un arreglo 5, debemos tener al menos 3 discos. Entonces, para poder lograr hacer el arreglo 5, debemos agregar un tercer disco.
Ok, para agregar ese tercer disco debemos ir a nuestra máquina virtual y agregar un tercero. Veamos si nos permite agregar. No nos permite agregar porque tenemos nuestra máquina activa. Entonces regresemos a nuestra máquina de Windows, agarramos nuestro servidor y cerrémoslo. Nos salimos de nuestra máquina. Ok, regresamos a nuestra máquina virtual nuevamente. Veamos si nos permite agregar el disco. Creo que no nos permite. Significa que debemos de apagar nuestro servidor. Apaguémoslo. No nos permite cerrar. ¿Qué? Lo tenemos que apagar. Le haremos un apagado controlado. Vamos a hacer que apagar. Le vamos a decir a nuestro sistema que le vamos a dar un hardware installation. Le vamos a poner que instalar disco para arreglo 5. Okay. Esto es un apagado planeado, un apagado planeado, y nos regresa a nuestra máquina virtual, donde agregaremos el tercer disco. Okay. Vamos a poner HD3. Vamos a poner un nombre. Lo vamos a dejar siempre de 10 GB. Vamos a decir crear. Ahí tenemos nuestro tercer disco. Regresamos a nuestra máquina. Arrancamos nuestro servidor. Esperemos que encienda. Vamos a nuestra configuración de disco. Queremos ver el tercero exactamente. Diciendo que ya apareció el tercer disco, lo vamos a inicializar. Ahí nos aparecen los 3 discos. Si ustedes ven, aparecen como básico. Los podemos convertir a dinámicos, los 3 discos de una vez. Esperamos. Ya están los discos cambiados a dinámico. Ahora le damos clic derecho y vemos que ahora sí nos permite ahora crear el nuevo volumen RAID 5 o arreglo 5, que antes estaba desactivado. Si vemos un poco atrás el video, nos vamos a dar cuenta que esta opción aparece desactivada. Ahora acá ya nos aparece activada y procedemos por supuesto a crear el arreglo 5. Un volumen de arreglo 5 almacena datos en secciones de 3 o más discos y proporciona una forma para recuperar datos si una parte de ellos se pierde. Procedemos, agregamos el disco 2, agregamos el disco 3
Si bien el tamaño del volumen es de 20 GB, significa que el tercero está siendo utilizado como recuperación, por lo tanto el tercero aquí no se refleja. El espacio máximo disponible son 10 GB por disco y la cantidad de espacio por disco es de 10, pero el tamaño del volumen va a ser de 20, no de 30, porque como menciono, el tercero será utilizado de recuperación. Le vamos a dejar el mismo drive, le vamos a poner aquí volumen arreglo 5, le vamos a poner ese nombre, le damos finalizar, esperamos su conversión. El disco se está sincronizando, el arreglo se está tratando de acomodar. En estos momentos se está sincronizando los 3 discos. Tenemos que esperar a que termine al 100% para poder ver el arreglo completo, pero ustedes ven, ya tiene un color ahí como celeste, y ya nos indica aquí que es un volumen de arreglo 5, solo que en este momento se están sincronizando los 3 discos. Vamos a ver cómo se refleja en el Explorer para que vean el espacio disponible que nos queda. Ok, ya están finalizados y vamos al Explorer como nos quedó. Miremos exactamente como decía, el arreglo 5 sí ya se creó, pero se creó de 20 GB, porque el tercer disco está siendo utilizado como arreglo de recuperación del arreglo 5, por eso no se reflejan los 30 y únicamente 20, pero este es el arreglo que más ha estado siendo utilizado y es el más seguro de todos. Bueno, hasta aquí hemos visto prácticamente la primera parte de nuestra información en este demo. Vamos a proceder a hacer otro videito más adelante para crear el disco espejo del sistema del servidor de Windows 2008. Vamos nuevamente a proceder pues a apagar nuestro servidor. Vamos a hacer aquí instalación de discos espejos para sistema operativo. Ok, volvemos a regresar a nuestro sistema de máquina virtual y vamos ahora a proceder a instalar o adecuar el sistema para poder hacer el sistema mirroring. Bueno, agradeciendo hasta aquí y nos vemos en el próximo video.